Hola y bienvenidos. En otras ocasiones hemos estado, dándole vueltas al concepto del Estado, ¿verdad? Sí, nos hemos metido a fondo. Nos metimos con los contractualistas, con Locke, Hobbes, Rousseau, esa idea del pacto social. Incluso exploramos la visión de Engels, que es muy distinta. Totalmente. Pero hoy vamos a cambiar de tercio por completo. Hoy dejamos la filosofía, el deber ser del Estado, para meternos en la sala de máquinas de la historia. Exacto. Hoy la pregunta no es ¿qué es un Estado justo?, sino algo mucho más terrenal. Y si me apuras, más brutal. ¿Cuál es esa pregunta? ¿De dónde demonios salieron estas máquinas de poder? ¿Cómo se construyeron en la realidad? Y para guiarnos en este análisis tenemos una obra que es, una auténtica bestia. Coerción, Capital y los Estados Europeos, 990-1990, del sociólogo histórico Charles Tilly. Un libro fundamental. El punto de partida es una pregunta que abarca nada menos que 1000 años de historia. ¿Por qué existía una variedad tan loca de tipos de Estado? Ciudades, Estado, imperios, federaciones. ¿Y cómo es posible que al final todos acabaran pareciéndose a una sola cosa? El Estado Nacional. Y aquí es donde Tilly, de entrada, nos da un buen bofetón. Nos obliga a olvidarnos de esa idea de un grupo de sabios diseñando el Estado perfecto. La visión del contrato social. Fuera. Para él, eso es un cuento que se inventa después. Los reyes y gobernantes europeos no tenían ni idea de lo que estaban construyendo. No seguían ningún plano. Entonces, si no fue un plan deliberado, ¿fue pura casualidad, un accidente? Fue algo mucho más crudo. Fue, en gran medida, un producto secundario, no intencionado. ¿Un producto secundario de qué? De una única obsesión que consumía a todos los gobernantes: prepararse para la guerra. La tesis de Tilly es así de provocadora y directa. Se resume en una frase que es el corazón de su obra. La guerra forjó a los estados, y viceversa. El Estado moderno no es hijo de la paz y la razón, es hijo del conflicto y la necesidad. Vale, vamos a desempaquetar esto porque tiene mucha miga. Mucha. Para entender cómo funciona este motor de la guerra, Tilly nos da dos herramientas, dos conceptos clave. Son como las dos caras de la misma moneda del poder. Así es, las dos fuentes de energía de la historia, o por decirlo de alguna manera. Son capital y coerción. Empecemos por el capital. Para Tilly, esto es, básicamente, la lógica de la explotación, del dinero, del comercio. Y su ecosistema natural son las ciudades. Fíjate que es una lógica que funciona, por así decirlo, de abajo arriba. ¿Qué quieres decir con de abajo arriba? Pues que el capital se concentra en las ciudades porque son los cruces de caminos, los nodos de las redes comerciales, financieras, se acumula en manos de banqueros, de mercaderes. Gente que no tiene un ejército, pero sí el dinero. Exacto. Controlan los flujos de riqueza. Vale. Y en la otra esquina del cuadrilátero, la coerción. La lógica del dominio puro y duro. Los medios para amenazar y para infligir daño. Ejércitos, policía, armas. Prisiones. Su hogar, claro está, es el Estado, que siempre aspira a tener el monopolio de la violencia en un territorio. Esta es una lógica de arriba abajo, que se impone. Entendido. Pues aquí está lo interesante. Para Tilly, la clave no son las dos por separado, es cómo se mezclan. Nunca existen en estado puro. Nunca. La receta de cada estado, su ADN, depende de la proporción en que se combinaron el capital y la coerción en una zona. Y aquí, la geografía de Europa fue absolutamente decisiva. O sea, que no es lo mismo intentar construir un estado en mitad de la estepa rusa que en una zona llena de ciudades portuarias como, el norte de Italia. Ni de lejos. El mapa de Europa era un mosaico. Tenías zonas como los Países Bajos o Lombardía, que eran un hervidero de ciudades ricas, con un capital enorme, pero donde el poder militar estaba muy fragmentado. ¿Y en el otro extremo? Pues tenía sitios como Polonia o Rusia, extensiones gigantescas de tierra con señores y zares muy poderosos que concentraban la coerción, pero con ciudades débiles y poco capital. La partida se jugaba con cartas muy distintas en cada sitio. Y esas cartas tan diferentes llevaron a lo que Tilly llama las 3 grandes vías hacia el Estado moderno. Y recalquemos esto, no eran estrategias que un rey elegía de un menú, no, para nada. Eran el resultado casi inevitable de las condiciones de su territorio. La primera de estas vías es la que él llama intensiva en coerción.
Uf, el nombre ya lo dice todo, suena a mano de hierro. Totalmente. Imagina un territorio enorme con una economía agraria, pocas ciudades y grandes terratenientes. Si un gobernante de ahí quiere ir a la guerra, tiene un problema. No hay bancos a los que pedir un crédito. Exacto. Tiene que sacar los recursos, soldados, comida, caballos, directamente de la tierra y de la gente. Y como la gente no se los va a dar por las buenas, necesita construir una maquinaria gigantesca para exprimir a la población. ahí está. Pensemos en el famoso Federico Guillermo I. Un tipo obsesionado con reclutar soldados. La sociedad prusiana entera estaba organizada como un cuartel para alimentar esa maquinaria militar. Claro, los ejemplos perfectos son Brandenburgo-Prusia y Rusia, estados con burocracias enormes, muy extractivas, diseñadas para movilizar recursos a la fuerza, lo que nos lleva lógicamente a la vía opuesta, la intensiva en capital. Que sería el paraíso de los banqueros. Exacto. Esto ocurre donde el capital manda. Una zona con una red densa de ciudades, con una economía muy comercializada. Aquí los gobernantes tienen el problema contrario. Tienen el dinero al alcance de la mano, pero poco control directo sobre el territorio. Así que no construyen esas burocracias gigantes. Espera, entonces, ¿cómo hacían la guerra? Porque necesitarían un ejército igualmente, ¿no? Simplemente iban a la City de la época y pedían un crédito. En esencia, sí. Su principal herramienta no era la extracción a la fuerza, sino la negociación. Pactaban con los capitalistas, con los banqueros. Con los gremios de comerciantes. Obtenían préstamos y con ese dinero compraban lo que necesitaban. Y esto es clave. A menudo contrataban ejércitos enteros de mercenarios. Externalizaban la guerra. Totalmente. El Estado que sale de aquí no se parece en nada al prusiano, es más como una federación de ciudades-estado, como la República Holandesa, o un imperio comercial como Venecia, enfocado en proteger sus rutas. Vale, ya veo los dos extremos. Por un lado, el Estado cuartel de Prusia, basado en la fuerza. Por otro, el Estado empresa de los holandeses, basado en el dinero. Pero Tilly dice que hubo una tercera vía. Un híbrido. La coerción capitalizada. Y como su nombre indica, se da en regiones donde la balanza entre capital y coerción estaba más equilibrada. Piensa en lugares como Francia o Inglaterra. Vale. Ahí, los reyes tenían acceso a ciudades importantes como París o Londres con sus capitalistas. Pero, al mismo tiempo, tenían que dominar a una población rural muy grande, controlada por una nobleza poderosa. Tenían que jugar a dos bandas. Exacto. No podían confiar solo en el dinero, ni solo en la fuerza. Necesitaban ambas cosas. O sea que al final los que ganaron la partida no fueron ni los más brutos ni los más ricos, sino los que supieron combinar las dos cosas. Esa fue la clave a largo plazo. Es la clásica historia del modelo híbrido que supera a los especialistas. Es que, aunque durante siglos estos tres modelos coexistieron, a partir del siglo XVII todo cambió. La escala y el coste de la guerra se dispararon de una forma exponencial. Ya no valía con mercenarios. No. Se necesitaban ejércitos permanentes, enormes, con artillería carísima. Y aquí es donde el modelo híbrido demostró ser letalmente superior. ¿Por qué? ¿Qué ventaja tenían? Tenían lo mejor de los dos mundos. Podían, como los holandeses, acceder al crédito de sus ciudades para financiar las campañas. ¿Y a la vez? Podían, como los prusianos, reclutar masivamente a su propia población rural para llenar las filas de sus ejércitos. Una combinación de impuestos, deuda y reclutamiento masivo. Creó un modelo militar que era sencillamente imbatible. Y esto provocó una reacción en cadena. La competencia. Si tu vecino tiene un cañón más grande, más te vale conseguir uno igual o mejor. Exacto. La competencia militar forzó una convergencia brutal. O imitabas las estructuras fiscales y militares de los estados de coerción capitalizada como Francia, o estabas condenado a desaparecer. A ser conquistado. La diversidad de formas estatales empezó a reducirse drásticamente. O te convertías en un Estado nacional moderno y eficiente para la guerra, o te borraban del mapa. Ahí es donde se ve con una claridad meridiana esa idea de que la guerra forjó a los estados. Totalmente. Tilly es muy machacón con esto y lo apoya con datos. Dice, durante todo el milenio, la guerra ha sido la actividad dominante de los estados europeos. Y se ven las cuentas. Claro, antes de 1400, dice, casi ningún estado tenía algo que pudiéramos llamar un presupuesto nacional. Pero con la explosión de los costes militares en el siglo XVI, los estados se ven obligados a crear haciendas públicas, a sistematizar sus finanzas.
Todo para poder pagar las facturas de la guerra. Y esa necesidad desesperada de recursos, más dinero, más soldados, más rápido, tuvo consecuencias internas gigantescas que nadie había previsto. Consecuencias no buscadas pero fundamentales. Una de las más importantes que describe Tilly es la transición de lo que él llama el gobierno indirecto al gobierno directo. Un cambio clave. Un momento, eso suena interesante, pero me choca con la imagen que tengo del rey medieval, que apenas podía controlar a sus propios duques y condes. ¿Cómo se pasa de ese modelo tan fragmentado a un Estado que lo controla todo? Esa es la pregunta del millón. El gobierno indirecto era exactamente eso. Durante la mayor parte de la Edad Media, los reyes gobernaban a través de una legión de intermediarios. La nobleza feudal, el clero. Las oligarquías de las ciudades, los gremios. El rey dependía de la buena voluntad de esta gente para casi todo. Pero la guerra, de nuevo, lo cambió todo. Claro, me imagino que esos intermediarios se quedarían con una parte del pastel o directamente pondrían pegas a las demandas del rey. Por supuesto. Y con la urgencia de la guerra, los reyes ya no podían permitírselo. Necesitaban saltarse a esos intermediarios y llegar directamente a la fuente de los recursos. A las comunidades locales, los hogares. A los individuos. Y para hacer eso, tuvieron que crear su propia maquinaria, las burocracias centrales. O sea que el Estado pasó de ser como un león que solo aparecía para cazar de vez en cuando a ser como un pulpo con tentáculos en cada casa, revisando si habías pagado tus impuestos. Es una analogía perfecta. De repente, el Estado empieza a hacer cosas que antes eran impensables. ¿Cómo qué? Elabora censos para saber a quién y cuánto cobrar, crea sistemas de reclutamiento masivo y obligatorio, la famosa conscripción, La mili. desarrolla fuerzas policiales para mantener el orden interno, e impone impuestos directos sobre la renta o la tierra. El Estado, como dice Tilly, se volvió omnívoro. Claro, me imagino que a la gente no le hizo ninguna gracia que de repente el Estado se metiera hasta en la cocina. El libro deja claro que esto generó una resistencia brutal. Imagínate ser un campesino francés en 1680. Durante generaciones, tu único contacto con el poder era el señor del castillo de al lado. Y de repente... ¡Pop! Aparece un funcionario de París con un papel oficial, un censo, preguntándote cuántas gallinas tienes para cobrarte un nuevo impuesto para una guerra que está a 500 kilómetros de tu casa. El shock tuvo que ser tremendo. Hubo revueltas fiscales por toda Europa durante siglos. Y aquí viene la gran paradoja, ¿no? Porque de toda esta violencia, de esta extracción de recursos, surge algo que hoy asociamos con la libertad y los derechos, la ciudadanía. ¿Cómo es posible? Parece totalmente contradictorio, pero la lógica es implacable. Los gobernantes se dieron cuenta de que la represión pura y dura para aplastar la resistencia era cara e ineficaz a largo plazo. Necesitaban que la gente colaborara. O al menos que no se rebelara constantemente. Y para conseguir eso, no les quedó más remedio que negociar. Espera un momento. Eso me cuesta creerlo. ¿De verdad un rey todopoderoso se ponía a negociar con un grupo de campesinos rebeldes? Me suena más a que enviaba al ejército y punto. Es que negociar no siempre significa sentarse amigablemente en una mesa. A veces la negociación era, como dices, aplastar una revuelta y ejecutar a los líderes. Un aviso. Vale. Pero otras muchas veces era más sutil. Era pactar con los parlamentos para que aprobaran nuevos impuestos. Era sobornar a las élites de una ciudad con privilegios comerciales a cambio de un gran préstamo. O confirmar los fueros de una región a cambio de su lealtad y sus soldados. Exacto. Entiendo. Cada uno de esos pactos, por muy desigual que fuera, iba dejando un pozo de acuerdos, de derechos y obligaciones. Exactamente. Cada negociación, dice Tilly, creaba o confirmaba un derecho por aquí, un privilegio por allá, una obligación para el Estado por acullá. El derecho de un parlamento a aprobar los impuestos, por ejemplo. El privilegio de un gremio de no pagar cierta tasa. La obligación del Estado de proteger las rutas comerciales. El conjunto de todos esos cientos, miles de pequeños y grandes acuerdos, forjados en la lucha por conseguir los medios para hacer la guerra, es, según Tilly, el núcleo original de lo que hoy llamamos ciudadanía. No nació de una idea filosófica abstracta, sino de una lucha de poder muy material por los recursos. Es una visión muy poco romántica, desde luego. La ciudadanía como el resultado de una negociación fiscal a punta de espada. Pues sí. Bueno, para ir cerrando, si recapitulamos la idea central, el análisis de Tilly nos pinta un cuadro del Estado Nacional Europeo que no es el de un proyecto diseñado. Ni la culminación de un ideal. Es más bien un subproducto,
una consecuencia no buscada de la lógica implacable de la competición militar entre gobernantes. Esa es la gran lección. Y hemos visto cómo las diferentes combinaciones de coerción y capital, de poder militar y poder económico, crearon caminos muy distintos hacia ese Estado. No hubo una única autopista hacia la modernidad. Sino varios senderos definidos por las condiciones de cada lugar. Tuvimos la vía del Estado cuartel de Prusia, la del Estado empresa de los holandeses y la vía híbrida de Francia o Inglaterra. Que acabó siendo la más competitiva y la que, a la fuerza, impuso su modelo al resto. Y creo que hay que quedarse con la gran paradoja de todo este proceso, ¿no? Sin duda, que un motor de violencia, de guerra, acabase creando casi por accidente estructuras civiles complejas. La necesidad de crear enormes burocracias para pagar los ejércitos acabó, con el tiempo, poniendo límites al poder de los propios militares. Y las negociaciones constantes para conseguir dinero y soldados, esa lucha entre gobernantes y gobernados sentó las bases, sin que nadie lo pretendiera, de los derechos ciudadanos y de las instituciones representativas. Una conclusión potentísima. El Estado moderno, con su agencia tributaria y sus parlamentos, nació del fuego y la sangre de la competición militar europea. Y eso nos deja con una última idea del propio Tilly, que es fundamental. Precisamente porque el Estado se forjó en Europa de esta manera tan particular, a través de siglos de lucha interna y competencia externa feroz, el proceso de formación del Estado en otras partes del mundo es y será un proceso radicalmente diferente. Pero claro, ese ya es otro análisis.